secuencia abarca en las inmunodeficiencias. ¿Okay? Si hay déficit de estos linfocitos, vamos a ver inmunodeficiencia como lupus eritematoso, artritis reumatoide, incluso hasta leucemia. ¿Okay? Cuando hay deficiencia de esto, por eso su importancia en la maduración. Y en una de las etapas vamos a ver la selección positiva y negativa de estos linfocitos. El tema 8, entonces hablaríamos sobre la respuesta humoral. Y como les dije anteriormente, el principal mecanismo de defensa va a ser contra los microorganismos extracelulares, fuera de la célula, en el cual los componentes del sistema inmunológico van a atacar a ciertos antígenos directamente por los anticuerpos. ¿Okay? ¿Quiénes secretan los anticuerpos? Los linfocitos B maduros, en este caso las células B plasmáticas. Antes de ver las etapas de maduración, ¿okay? Anteriormente este punto yo lo daba posterior a la etapa, pero para yo explicarlo, los estudiantes seguían quedando en las nubes después de ver. Entonces decidí dar primero el punto del receptor del linfocito B. Si se recuerdan que en clases anteriores yo les decía que los linfocitos B tenían unas antenitas, ¿ok? De forma como las inmunoglobulinas, ¿ok? Tienen una región constante y una región variable. Los receptores del linfocito B se van a determinar entre inmunoglobulina M o la inmunoglobulina D según el isotipo que se haya desarrollado en el reordenamiento genético de acuerdo a su maduración, ¿ok? Pero estas inmunoglobulinas, tanto la M como la D, si pueden observar, tienen una cola citoplasmática muy corta y al momento de ellos interactuar con el antígeno no va a haber un estímulo suficiente. Entonces estas necesitan unos receptores coestimuladores y vamos a tener la inmunoglobulina alfa y la inmunoglobulina beta, que ellas son, su cola citoplasmática es mucho más larga y al final tienen moléculas ITAM, ¿ok? Estas moléculas ITAM al momento de conectar con el antígeno, en esta parte, ellas se van a fosforilar y al momento de fosforilar se activan y potencian la comunicación de este receptor. Profe, pero ya tenemos otra imagen, ¿ok? Hay un complejo correceptor cerca de este receptor que vamos a tener otras proteínas que también van a ser coestimuladoras, como la CR2 o CD21. Ella se va a encargar de recibir las moléculas del complemento, en este caso el C3b, que son los que se van a encargar de opsonizar ese microorganismo. También tenemos el CD19, que tiene una cola citoplasmática larga, tiene partículas ITAM que también se van a ayudar a fosforilar, y otra proteína CD81 que es una tetrapasina. Esta proteína su función es enlazar la membrana, ¿ok?, con las demás colas citoplasmáticas, de manera que cuando la inmunoglobulina de membrana sea inmunoglobulina M o D,
en la médula ósea. ¿Ok? Entonces, toda célula pluripotencial que sale de la médula ósea, ella sale sin receptor alguno. ¿Ok? Ella sí no tiene una línea germinal ni nada por el estilo según sus receptores. Cuando ella sale, ella entra a un estadio pro-B. ¿Ok? Es el primer estadio o la primera etapa de maduración del linfocito
positiva, él pasa a otro estadio. Si no, se regresa. Si vuelve al estadio B inmaduro y tiene una alta avidez, muere por apoptosis. ¿Ok? Y pasamos entonces a la etapa del B maduro, donde se caracteriza por tener una inmunoglobulina M o una inmunoglobulina D como receptor. Una vez ahí, él sale a la periferia donde va a tener contacto con cualquier antígeno y se va a diferenciar y a proliferar. ¿Ok? Entonces tenemos 4 estadios: Pro-B, Pre-B, B inmaduro y B inmaduro y B maduro. Asimismo, van a ser las etapas de maduración del linfocito T. ¿Ok? Su diferencia es que la ondogenia del linfocito T va a ser en el tiempo. ¿Okay? Lo que les decía aquí, la selección del repertorio. Si las células B van a reconocer con baja avidez o normal, ellas están seleccionadas a sobrevivir y pasar al siguiente estadio. Si las células B reconocen con una alta avidez al antígeno, ellas van a morir por apoptosis. La activación del linfocito B se va a ver determinado por los antígenos T dependientes y T independientes. En el primer examen supimos lo que eran los antígenos T dependientes e independientes y todavía en el examen se confundieron. ¿Ok? Y la palabra nos dice, o sea, aquí depende, yo necesito una célula T para poder trabajar. Independiente que no lo necesito. Entonces tenemos aquí que la activación de los linfocitos B por medio de los antígenos T dependientes, vamos a tener que el linfocito B presenta al linfocito T helper por medio de sus receptores y de coestimuladores. ¿Ok? Al momento de activarse, ellos van a secretar ciertas citocinas, que lo vimos en la clase anterior, ¿ok? Para efectuar el estímulo que nosotros queremos saber. Y por los antígenos T independientes que no necesitan receptores del linfocito T, ellos simplemente se van a unir por el receptor del linfocito B y por sus coestimuladores, que se los dije anteriormente, ¿ok? Como el CR2, CD19, CD81, que permiten la activación y no unión de los linfocitos T. ¿Entendimos aquí? ¿Sí? Okay. Pasamos ahora a las fases de la respuesta humoral. Como primera fase tenemos el reconocimiento, donde la célula B le presenta al linfocito T el antígeno o el péptido que se almacenó. La segunda fase sería el cambio de isotipo. Según la respuesta inmunitaria que se esté dando en ese momento en el sistema inmunitario, va a haber un cambio de isotipo. Si se recuerda que los receptores de los linfocitos B van a ser inmunoglobulina M e inmunoglobulina D. Pero si yo estoy expuesto o el paciente está expuesto a una reacción alérgica, el cambio de isotipo va a ser favorable a la inmunoglobulina E. ¿Ok? Entonces, volvemos a la etapa de maduración, donde el linfocito se regresa, acomoda genéticamente esas cadenas para expresar la inmunoglobulina E. Y en ese caso pasamos entonces a la maduración de afinidad, porque si el linfocito tiene capacidad para un cambio de isotipo, tiene un aumento de diversidad. Y la producción de células B maduras y plasmáticas ya sería la última fase de la respuesta humoral, ya que se expresa al antígeno, se elimina esta célula a la que se esté presentando esta respuesta inmunitaria y guarda entonces las células B de memoria.
B plasmáticas son fuentes de anticuerpos de alta afinidad y estas células no se diferencian más y mueren por apoptosis al cabo de unos días, ya que su función es secretar anticuerpos mientras la respuesta esté positiva, esté activa. Y asimismo, volvemos a ver lo que es la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Esto tiene que ver con los antígenos T dependientes y T independientes. Tenemos aquí en la primera opción donde está la reacción primaria, tenemos un alto pico de inmunoglobulina G y un menor pico de inmunoglobulina M. ¿Por qué? Ya que al cabo de unos días la inmunoglobulina M en la primera reacción baja y la inmunoglobulina aumenta porque está guardando la memoria. Cuando hay una reacción secundaria por los antígenos dependientes, la primera elevación sería la inmunoglobulina G, ya que guardó esta memoria en un contacto anterior. Diferencias. La respuesta primaria y secundaria. Células B que reaccionan en la primaria obviamente va a ser la célula B virgen que no ha tenido contacto con ningún antígeno. En la secundaria las células B de memoria. Periodo de atraso por lo general de 4 a 7 días para que se genere esta reacción y en la secundaria por lo general es de 1 a 3 días porque es más efectiva y más rápida. Tiempo para la reacción máxima de 7 a 10 días, que es cuando sube el pico de la inmunoglobulina G, y en la secundaria de 3 a 5 días. La magnitud de la reacción máxima va a variar según sea el antígeno y en la secundaria va a ser más alta que la reacción primaria. El isotipo producido aquí va a ser de primera instancia la inmunoglobulina M y en la secundaria la inmunoglobulina G. Los antígenos van a ser dependientes e independientes, porque aquí no sabemos si guardan o no memoria, ya que es el primer contacto. Y en la segunda o en la secundaria, dependientes del timo, ya que con ayuda de los linfocitos T, nosotros vamos a guardar esa memoria. La afinidad del anticuerpo en la primaria es más baja y en la secundaria más alta. En esta lámina observamos la fase de antígeno independiente y de los T dependientes. Tenemos aquí el estadio Pro B, que es el primer estadio donde va a haber un reordenamiento genético de las cadenas pesadas. Pasamos al estadio Pre-B, donde va a haber reordenamiento de la cadena ligera. Una vez completado, pasamos a la célula B inmadura, donde va a ocurrir el repertorio positivo o negativo. Si hubo una avidez normal, pasamos al estadio B maduro, donde la célula sale a la periferia y al momento de conectar con el antígeno se diferencia y proliferan célula B de memoria o célula B plasmática, según lo que necesite el sistema inmunitario en ese momento. ¿Cuáles son los mecanismos que van a inducir esta respuesta humoral? Tenemos la neutralización de microorganismos. Hablamos de respuesta humoral y asimismo entra en este tema las inmunoglobulinas. ¿Ok? Y sabemos que en neutralización la inmunoglobulina G es la primera que va a bloquear este proceso. Como segundo mecanismo, opsonización y fagocitosis. Englobar el patógeno y ayudarlo a eliminar. La citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Lo tenemos por las natural killer y las TCD8 positivo, donde van a inducir el beso de la muerte. ¿Y qué es lo que ocurre? Elimina perforinas y grancinas para desestabilizar la célula. Y activación del complemento, ¿por quién? Muchos se equivocarán en el examen. Inmunoglobulina M, ¿ok? Por ser pentamérica y de alto peso molecular, y la inmunoglobulina G
angilotoxinas y quimiosinas y la activación del complemento, que solamente lo hace la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Ahora vamos a ver las distintas respuestas inmunitarias que hace el microorganismo, el sistema inmunitario frente a microorganismos extracelulares. En este caso tenemos la inmunidad innata, que después de vencer las barreras físicas y químicas, y en eso entra la piel, las secreciones, hasta que el virus, o en este caso el microorganismo extracelular, llega al torrente sanguíneo. El ejemplo serían las bacterias. Por una parte, las bacterias van a secretar o a inducir la activación de citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles? La interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que lo vimos la semana pasada, ¿ok? Que están presentes en la inmunidad innata. Asimismo, esta bacteria me induce la activación del sistema de complemento, que voy a activar la vía de las lectinas o la vía alterna. ¿Por qué? Porque no hay inmunoglobulinas en este caso, ¿verdad? Y por esa razón no me va a activar la vía clásica. Entonces, al activar la vía de las lectinas y la vía alterna, mi función va a ser la fagocitosis recubierta por los CD3B. Inflamación por las anafilotoxinas que secreta la misma vía de las lectinas o de la vía alternativa. Y al final, la lisis bacteriana. ¿Ok? Y por tercera opción, al secretar citocinas como el interferón gamma me activa la interleucina 12, que si se recuerda es el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa adquirida. Esta interleucina 12 aquí me activa al interferón gamma, ¿ok? Y el interferón gamma aquí me activa a macrófagos. ¿Y los macrófagos qué hacen? Fagocitar, ¿ok? Entonces, en la inmunidad innata, de estas tres maneras, yo puedo trabajar la respuesta tumoral. En la inmunidad adaptativa, tengo obviamente de protagonista el linfocito B, que es el que venimos trabajando. El linfocito B sale a la periferia, conoce ese antígeno, se diferencia y se prolifera en TH helper 0. Ese TH helper 0, por medio de citocina, como la interleucina 2, va a activar el TH2, el TCD4 positivo a TH2, secreto más citocinas como la interleucina 2, la interleucina 4 y la interleucina 5, que van a estar presentes en la secreción de anticuerpos para la activación de la vía clásica del complemento, y asimismo llego a la lisis por el CAN, hay inflamación por anafilotoxina y oxonización por C3b y C4b. Y al secretar, produzco mecanismos como neutralización y oxonización. ¿A quién? A los parásitos. ¿Ok? Y aquí tengo otro ejemplo de parásito, donde entra los germitos, me vuelven a activar el mecanismo TH2, me va a activar interleucina 2, 4 y 5, aumenta la respuesta de esto, secreto inmunoglobulina E para poder confrontar con esta situación, me activa IL-4 que sigue secretando inmunoglobulina E, la interleucina 5 me activa estos eosinófilos para su desgranulación por medio de ¿qué? De la histamina. ¿Y qué hace la histamina? Aumenta la inflamación y vasodilatación, y por eso el paciente va a tener el proceso inflamatorio. Tenemos aquí las respuestas, ¿ok? Salimos a trabajar y creamos anticuerpos. Los miedosos murieron. Esto en el caso del COVID. Cuando hubo la
¿O era el cuerpo de bomberos? No sabemos. Okay, por ahí terminamos entonces lo que es la respuesta humoral. Como un estanque, okay, en los estudiantes para el momento de estudiar al tercer parcial es en los estadios, okay, y de esta manera busqué un poquito la opción de diagramar, okay. Está en ustedes expandir el conocimiento, leer un poco más, pero básicamente en las etapas las características que se ven o que se observan en la maduración son esas, okay. La inmunidad celular, la respuesta celular, en este caso el protagonista va a ser el linfocito T. ¿Y a qué mecanismo o a qué, cómo se van a desarrollar o en contra de quién? De los virus y microorganismos intracelulares. En este caso podemos, en medicina, ¿okay?, observar cualquier virus como la gripe o simplemente el virus de inmunodeficiencia humana que se encarga de enmascararse o buscar una réplica parecida a los linfocitos T del mismo sistema inmunológico para poderlos confundir y que el sistema inmunológico elimine células buenas de nuestro cuerpo. Entonces el virus en este caso agarra como potencia y abarca en su mayoría el aumento de la carga viral en el sistema inmunitario. El receptor del linfocito B son cadenas heterodímicas, no unidas covalentemente. Están caracterizadas por una cadena alfa y una cadena beta. Y como observan, su cola citoplasmática también es corta. Y ellos necesitan correceptores, en este caso, con el receptor CD3 y las cadenas lambda, ¿ok? Los correceptores CD3 tienen colas citoplasmáticas más largas y las cadenas lambda también tienen colas citoplasmáticas más largas que en su último extremo tienen cadenas GITAR que ayudan a fosforilarse al momento de la activación, ¿ok? La maduración del linfocito B se va a ver referida mayormente en el timo. Ellos llegan primeramente a la región subcapsular, ¿ok?, donde llegan los linfocitos o los timocitos más inmaduros que vienen con carga de línea germinal, pero sin ningún receptor, ¿ok? Ellos dicen, yo tengo algo por dentro, pero no he podido expresar, ¿ya? ¿En dónde llegan? En la región subcapsular. Luego pasan a la corteza y a la médula del timo, ¿ok?, donde termina su maduración para salir a la periferia, no a la médula ósea. Entonces tenemos nuevamente la ontogenia de los linfocitos B. Si observamos que tenemos la célula troncal o la célula pluripotencial, que ella sale ¿de dónde? De la médula ósea. Ella sale y por el torrente sanguíneo llega al timo, donde comenzará la maduración de los linfocitos T. En la primera clase, cuando hablábamos de órganos, yo les dije que cuando el timo se regresionaba, eso ocurría en la adolescencia, ¿verdad? Ya dejaba de funcionar. ¿Dónde sigue posteriormente la maduración de los linfocitos T? A ver si se recuerda. Vasos, intestino y piel. ¿Ok?
y de los CD3 que son coestimuladores. Una vez que termina esto, pasamos a doble positividad. ¿Qué quiero decir con doble positividad? Que me va a presentar un receptor CD4 positivo y un receptor CD8 positivo. ¿Ok? ¿Para qué lado voy? ¿Tengo que ser citotóxico o tengo que ser colaborador? En este caso es donde ocurre el repertorio positivo y negativo. ¿Ok? Yo reconozco, no puedo tener dos alas, me reordeno genéticamente en las etapas anteriores y vuelvo a salir con una sola positividad o el linfocito T inmaduro. ¿Ok? O B inmaduro. Aquí es CD4 positivo o CD8 positivo. Ya una vez estando en la etapa de una sola positividad, yo puedo salir a la periferia como un linfocito T virgen, CD4 o CD8 positivo, sea el caso. Aquí. Entonces repasamos. La célula troncal está en la médula ósea, sale por el torrente sanguíneo, llega al timo. En el timo llego a la región subcapsular, ¿ok? Donde voy a tener dentro de mí partículas de la línea germinal, pero no expreso ningún receptor. Entonces, en el estadio prote va a haber un aumento de las TDT que van a ayudar a la expresión de la cadena alfa del receptor del linfocito T. Una vez que sucede eso, paso al estadio pre-T, donde las proteínas GAP me ayudarán al reordenamiento genético de la cadena beta del receptor del linfocito T. Posterior a eso, paso al estadio de doble positividad, donde se observa el repertorio positivo o negativo. Ahí tienen que incluir eso, donde dice CD4 positivo, CD8 positivo, repertorio positivo o negativo. ¿Ok? Y en esa etapa es donde se va a ver si hay reordenamiento o muerte por apoptosis. ¿Ya? Cuando hay afinidad, paso al estadio de una sola positividad o linfocito B inmaduro, donde voy a presentar o CD4 positivo o CD8 positivo, y en este caso salgo a la periferia como un linfocito para tener contacto con cualquier antígeno. Profe, ¿no es linfocito T? Ay, Dios. ¿Ves que estoy dando las dos clases? Bueno, Pasar linfocito T, ¿no? ajá. No tengo otro nombre. Y yo paso de antes. Ok. En esta imagen observamos que en la médula ósea tenemos la célula troncal con la línea germinal, pero no me expresa. Si observan, o sea, en la lámina, estos receptores están en negativo, ¿ok? Porque tengo los genes, pero no los expreso. Entonces en el timo, en la corteza, es donde va a ocurrir la selección de CD4 positivo o CD8 positivo. Si hay selección por alta afinidad, ellos van a sobrevivir. Si hay afinidad baja o nula, ellos van a morir por apoptosis. Y en la selección positiva, ellos salen. Tengo selección positiva, ellos se diferenciaron aquí en CD8 positivo. ¿Qué van a hacer el CD8 positivo en la periferia? Van a trabajar como linfocitos T citotóxicos. Si tengo selección positiva para CD4, salgo a la periferia como linfocito cooperador o linfocito colaborador.
cuando yo les di la diferencia de los receptores, yo les dije que vamos a trabajar nada más con alfa y beta, que es el receptor que describimos ahorita. Los receptores del linfocito T, gamma y delta, ellos se ven en otro tipo de células, pero no inmunológicas. ¿Ya? Ya voy a preguntar. Ahí me perdí. O sea, cuando dice selección negativa de linfocitos T, dice CD4 y abajo dice TCD8. O sea, CD4 o CD8. O sea, no entiendo si es CD4 o CD8. Ajá. Corresponde cada uno. O sea, ahí arriba. No, hay error de la lámina. Ah. Es aquí y esta es aquí. Ah, bien. Ya. Aquí tengo otra imagen con respecto a la selección positiva y negativa. Tengo aquí el linfocito T que le está la célula presentadora le está presentando al linfocito T. Él no reconoce, reconoce al péptido propio y va a haber una selección positiva. Si reconoce al péptido con alta afinidad, va a haber una selección negativa y muerte por apoptosis. Si hay un reconocimiento del péptido y complejo mayor de histocompatibilidad, sobrevive y se diferencia y prolifera y actúa en la respuesta, la respuesta que necesitamos en el sistema inmunitario. Si no hay selección, igualito va a haber eliminación por apoptosis. ¿Ok? En conclusión, si tenemos una afinidad normal, va a haber una selección o una afinidad entre antígenos y el linfocito T que me va a ayudar a sobrevivir. Si tengo una afinidad nula, baja o muy alta, entonces o muere por apoptosis o se regresa a las etapas anteriores para reordenar genéticamente el proceso. Ok, en la interacción de los linfocitos tenemos por esta parte el receptor del linfocito T y allá las células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno también tienen coestimuladores que ayudan a la interacción del linfocito T. Tenemos el receptor, tenemos por aquí el CD3, que son correceptores del linfocito T, y las cadenas lambda. Si ven, tengo la cola citoplasmática corta y estas estructuras ITAN son las que se van a fosforilar para activar esta unión que le está presentando la CPA al linfocito T. Aparte, nosotros tenemos, o el linfocito T tiene un receptor CD28, ¿ok? Y las CPA tienen receptores B7-1, B7-2 que se van a anclar al linfocito T para poder ayudar a estimular esta activación. Entonces, si en el linfocito B o la respuesta humoral necesitábamos de antígenos T independientes y T dependientes para poder activar la interacción de estos linfocitos, en este caso, bueno, los linfocitos T necesitamos de coestimuladores por medio de la CPA y del mismo linfocito para activar la función del receptor del linfocito T. Y aquí lo observamos. Si no tenemos la unión de los correceptores, va a haber un linfocito sin respuesta o anérgico. Necesitamos de los coestimuladores como el CD28 y el B7-1 o B7-2 para poder activar y diferenciar el linfocito T. Esta es otra lámina donde tenemos la CPA presentándole el péptido al linfocito T. Sería la primera señal. ¿Ok? La segunda señal sería la unión de los coestimuladores, en este caso CD28 y B7-1 y B7-2. Y en tercera señal sería la excreción o secreción de citocinas que van a inducir la respuesta inmunitaria, o lo que necesitamos en este momento. Si necesitamos proliferar más linfocitos o si necesitamos cambiar de CD4 a TH0, TH1, TH2, dependiendo, esa sería la tercera señal. Tenemos el linfocito T sin activar y en presencia de citocina. Ok, pasamos ahora a lo que es la fase de respuesta de la inmunitaria celular. Tenemos en primera fase el reconocimiento del antígeno. Va a estar mediado por la célula presentadora
T, es más corto que el linfocito B. Las respuestas de los linfocitos B, ellos van a declinar luego de la erradicación del microorganismo. Y aquí lo observamos, tenemos en la inmunidad innata quienes van a estar presentes, los neutrófilos y los macrófagos, ¿ok? Que son células fagocitarias que me ayudan a eliminar este microorganismo. A su vez, los linfocitos natural killer, y tenemos el interferón gamma, que es citocina de la inmunidad innata, el puente entre la inmunidad innata y la adaptativa, que es la interleucina 12, y entre estos tres va a haber una triangulación donde va a aumentar la fagocitosis del microorganismo. En la inmunidad adaptativa voy a tener la secreción la activación del linfocito T citotóxico, ¿ok? Que su función es fagocitar, o los CD4 positivos, que son colaboradores pero me inducen activación de citocina, que van a fagocitar también el microorganismo. En este caso tenemos aquí la activación del linfocito T, que me activa el interferón gamma para activar el macrófago y fagocitar el microorganismo que en este caso esté afectado. Los mecanismos efectores de la respuesta inmunitaria celular, uno va a ser la inmunidad celular mediada por células fagocíticas, en este caso el macrófago, el neutrófilo. Segundo, la reacción de hipersensibilidad retardada. Tercero, la citotoxicidad mediada por células específicas por linfocitos T y la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Tenemos aquí la inmunidad celular mediada por las células fagocíticas, que en su primera fase va a ser la quimiotaxis, ¿ok? El neutrófilo va a ser atraído hasta el sitio de infección. Unión del microorganismo al fagocito, donde el neutrófilo se une a este microorganismo, va a haber el desencadenamiento y la captación del microorganismo y la fagocitosis y mecanismo de esta eliminación, ¿ok? Encapsula, activa el fagosoma, el lisosoma, el fagolisosoma y eliminamos la bacteria. Estas células fagocíticas también necesitan oxígeno y hay otras que no necesitan. Entonces, volvemos de nuevo a la lámina del primer tema, creo que es muerte celular independiente de oxígeno, donde están protagonizadas por defensinas, captesinas, lisosimas y la lactoferrina, que ellas van a secuestrar el hierro y algunas partículas para desestabilizar el oxígeno de esas bacterias o de ese microorganismo que esté afectado. La muerte celular dependiente del oxígeno, que necesita la enzima NADPH positivo, que esta me va a reducir el oxígeno a anión superóxido, eliminando radicales libres para poder desestabilizar la célula. Y la muerte dependiente de óxido nítrico, donde la enzima NOS activa el nitrógeno y lo cambia a óxido nítrico para desestabilizar la célula. ¿Ok? Eso por la muerte celular por fagocitosis. ¿Ok? En la reacción de hipersensibilidad retardada, en inmunología hablamos de la hipersensibilidad tipo 1, que está mediada por la inmunoglobulina E. La 2 y la 3 está mediada tanto por linfocitos B como linfocitos T. Y la 4 está mediada solo por linfocitos T. Y aquí es donde unos de ustedes van a decir, quizás por eso presente. En la reacción de hipersensibilidad retardada, es una reacción inflamatoria inducida por citocinas proinflamatorias que se tarda de 2 a 3 días. ¿Ok? Tenemos una etapa de sensibilización donde el linfocito T trabaja de 1 a 2 semanas conociendo ese antígeno, ¿ok? Y posterior a esas 2 semanas tenemos de 24 a 72 horas una reacción o hiperreacción inflamatoria producida por este antígeno, ¿ok? Ya al cabo de quitar esa exposición o ese contacto con ese mecanismo, la inflamación cede. El ejemplo en medicina lo tenemos con el látex. No sé
linfocitos T y la fase efectora. En este caso es donde tenemos a los linfocitos CD8 positivos que conectan con la célula blanca, la célula infectada, se acoplan a ella, ¿ok? Se unen y en la última fase, que es cuando la etapa de despegue, es cuando el linfocito T al activarse despega y elimina perforinas y hidrancinas para eliminar la célula infectada, la célula blanca. Y la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos, resulta que los CD8 positivos, las natural killers, tienen función con los linfocitos B. En este caso, recuerden que los linfocitos son células presentadoras. Va a haber un contacto de esto y al momento de activar el linfocito T, elimina perforinas y hidrancinas para eliminar la célula. No hay duda. Nada. Nos escribimos por el grupo.